cara de la moneda. Señores de República Dominicana y también del mundo, vamos a continuar con este su programa, La Otra Cara de la Moneda, como siempre por este su canal, Buena TV de República Dominicana. Y hablando de República Dominicana, ya que estamos hablando para el mundo, vamos a aterrizar un poco en la parte política de nuestro país, la parte política de República Dominicana. Ustedes saben que a nivel interno del Partido Revolucionario Moderno, que fue un desprendimiento del antiguo Partido Revolucionario Dominicano, que fue fundado en La Habana, Cuba, por el profesor Juan Bosch, Ángel Miolán, que Dios los tenga en la gloria, y también otros dominicanos que estaban exiliados en Cuba, en Venezuela y Costa Rica y otros países, pues se reunieron y fundaron el Partido Revolucionario Dominicano. Entre ellos el profesor Juan Bosch, que luego emergió como líder de ese partido y fue candidato presidencial por el PRD luego de la muerte del generalísimo a Rafael Leonidas Trujillo. Fue candidato en el año 1962, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas y libres en República Dominicana, luego de 31 años y pico en que no se celebraban elecciones libres, porque hay que entender que en el 30 Trujillo inició una dictadura, pero porque era una dictadura, no vamos a ponernos ciegos y a no reconocer de que Trujillo creó el Estado Dominicano, independientemente de que no se permitía la disidencia, de que no se permitía usted decir lo que le daba la gana en contra del gobierno y esa cosa, pero creó las bases, el Estado Dominicano. O sea, no fue solamente mandando opositores a la 40, la cárcel donde metían a los que combatían a Trujillo, que Trujillo se mantuvo 30 años, no, hizo cosas positivas también, como esa de la creación del Estado Dominicano. Entonces, no habían elecciones libres, la gente iba disciplinadamente cada 4 años a votar por Trujillo. Voto por Trujillo, eso era normal, a votar por Trujillo para que Trujillo continuara dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Entonces, las primeras elecciones completamente libres que se celebraron aquí después del ajusticiamiento, la muerte de Trujillo, fueron en el 1962 y participaron como candidatos el prestigioso médico, doctor Viriato Alberto Fiallo Rodríguez, quien era el líder de un movimiento que se formó cuando comenzó comenzó a desaparecer la dictadura, entonces un movimiento que se basó políticamente en el antitrujillismo. Entonces luego ese movimiento, cuando se acercaban las elecciones del 62, fue convertido en partido político y su candidato fue el doctor Viriato A. Fiallo. El símbolo de ese movimiento, de ese partido, era un sombrerito de cana. Nos recordamos como ahora, porque esto no es, estamos hablando de esto, de que lo leímos y que sé yo qué, no, lo vivimos. Entonces, el profesor Juan Bosch fue escogido como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, cuyo símbolo era un buey. Decían que era el buey que más jalaba. Entonces, Juan Bosch, contrario a Viriato Alberto Fiallo Rodríguez,
basó su campaña en el antitrujillismo, total antitrujillismo, radical antitrujillismo. O sea que el pueblo, citaban al pueblo a que comenzara a tumbar todas las estatuas de Trujillo que habían en los parques, en todas partes del país. El antitrujillismo pura y simple. El profesor Juan Bosch, contrario a esto, tenía un discurso social, completamente social, en favor de las masas pobres, específicamente que habitaban los campos de República Dominicana, y decía que el campesino dominicano tenía derecho a tener una nevera, tenía derecho a tener televisor en su casa y todo ese tipo de cosas. Y a los ricos, nos recordamos como ahora, el profesor Juan Bosch le llamaba tutumpote, y que andaban en carros de pescuezo largos. Esos carros de pescuezo largo eran los carros que habían aquí, que venían de los Estados Unidos, esos carros americanos, marca Cadillac, Chevrolet del 50 y qué sé yo cuánto, 55, 56, y le decían de pescuezo largo porque la parte de adelante era larga, ¿verdad? Entonces, Juan Bosch a los pobres le llamó hijos de Machepa, hijo de Machepa. Hijo de Machepa quería decir que estaban vivos de Chepa. Y a los ricos le llamó tutumpotes. Entonces, esas elecciones, que fueron un 20 de diciembre del año 1962, fueron ganadas arrolladoramente por el profesor Juan Bosch como candidato del Partido Revolucionario Dominicano. La gente de los campos le encajaron el ovejo a Juan Bosch, porque Juan Bosch tenía la cabeza blanca, ¿verdad? Cogió cana a temprana edad. Entonces la gente le preguntaba en los campos: ¿por quién tú vas a votar? ¿Por Unión Cívica o por el PRD? Y decían: voy a votar por el ovejo. El ovejo. Así le decían cariñosamente al profesor Juan Bosch. Y el profesor Juan Bosch ganó esas elecciones en forma arrolladora a Viriato Alberto Fiallo Rodríguez, que fue por Unión Cívica Nacional. Porque miren qué es lo que pasa. El pueblo dominicano, la masa de República Dominicana, cuya mayoría estaban en los campos, eran trujillistas. Y no es porque por el caso de la dictadura, sino seguían a Trujillo. Seguían a Trujillo. Fíjate cómo es la cosa. Entonces, ellos analizaron dentro de su forma a los dos candidatos, a Unión Cívica Nacional y al PRD, y comprobaron que Juan Bosch no atacaba al trujillismo y no basó su campaña en el antitrujillismo, porque Juan Bosch, una persona conocedora de la política, sabía que el campesino, ya sea por ignorancia o por lo que fuera, era trujillista. Era trujillista. Entonces, él no cometió ese error de basar su campaña en el antitrujillismo, sino que le dio un giro social a su discurso. Y todos los días, en el programa bandera de ese partido, Tribuna Democrática, pues el profesor Juan Bosch daba una charla dirigida básicamente a la gente de los campos, a todo el pueblo. Y así fue que logró ganar en forma aplastante las elecciones del 20 de diciembre, que fueron las primeras que tuvieron lugar en el país luego de la muerte del generalísimo Trujillo. Traemos todo esto a colación porque actualmente hay
una confusión, no una confusión, sino que la gente está como en el limbo político y esa cosa, con relación al partido de gobierno, los partidos de la oposición y eso. Y ya la gente pues está un poquito quizás desencantada de la política. Ha habido muchos cambios en la mentalidad de los dominicanos, ¿verdad? Ya los dominicanos, una gran parte se han convertido en emprendedores, una gran parte han logrado superar el estamento de pobreza que tenían antes, y ya pues la política no es su principal motivación, no es su principal motivación. Entonces, esto debe ser estudiado profundamente por los sociólogos, y la gente que se dedican a analizar la República Dominicana y la realidad actual de este país. Por un lado está el Partido Revolucionario Moderno, que fue un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano y que actualmente está en el gobierno y que encabeza el licenciado Luis Abinader. Y por otro lado están en la oposición el PLD, partido fundado por el profesor Juan Bosch en el año 1973, y está el partido La Fuerza del Pueblo como un desprendimiento del PLD, que está liderado por el doctor Leonel Fernández, un joven intelectual y político que se crió en el populoso barrio de Villa Juana. Entonces, la gente no sabe en este momento qué hacer. Claro que las elecciones que vienen todavía faltan, son en el 28, estamos en el 26, faltan 2 años, pero ya los partidos están haciendo sus movimientos, y lo que, por ejemplo, a nivel del PRM, que está en el gobierno, ya los que aspiran a encabezar la boleta de ese partido en el 28, pues ya comienzan a hacer su campañita interna, a moverse y toda esa cosa, a hacer su campaña interna para que no le coja la noche, porque el tiempo pasa rápido, y la coyuntura política quizás se torne un poco diferente. Ya hay muchos dominicanos que han logrado, como dijimos hace un momento, superar la situación de quizás de marginalidad o pobreza, y mediante el emprendurismo han instalado su negocio, su pequeña empresa, y han crecido. Y ya la política no es algo que le ocupa la mente en forma primaria en estos momentos. Entonces esto tienen que analizarlo los líderes de los partidos, tanto de oposición, y los líderes de los que aspiran a obtener la candidatura por el Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno, que actualmente está en el gobierno, que dirige el licenciado Luis Abinader. Generalmente el licenciado Luis Abinader se ha desviado un poco, quizás podía verse así, de la política a nivel interno, porque ya él no aspira. Él anunció cuando tomó posesión de su segundo mandato que no iba a aspirar en el 28. Entonces los que aspiran deben correr con tiempo para que no le coja la lluvia sin la sombrilla. Para que no le coja la lluvia, porque parece que en el 28 habrán algunas sorpresas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Bien, señores, hasta aquí su programa, La Otra Cara de la Moneda. Como siempre, por este su canal, Buena TV. Pedro Pablo González les saluda. El Centro Educativo Juan José Duarte, con casi 60 años de fundado, situado en la calle Benito González número 1 de Cancino Segundo. El Centro Educativo Juan José Duarte ofrece educación desde preescolar, primaria y secundaria. Centro Educativo Juan José Duarte, con 60 años de fundado, ubicado en la calle Benito González número 1 de Cancino Segundo. Ofrecemos educación preescolar, primaria y secundaria. Trabajamos mancomunadamente con la familia, con los padres, con las madres, con toda la familia de estas comunidades. La otra cara de la moneda.